Un gusto siempre, Roberto, buen día, gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, para mí es un privilegio estar aquí, Ciro, muchas gracias. Muchas dudas, mucho escepticismo, lo habrás leído, lo habrás escuchado en las, van a ser 24 horas desde que el presidente Peña Nieto anunció estas acciones para la protección de periodistas, también defensores de derechos humanos. La gente no cree, los periodistas, los opinadores, muchos políticos no creen y no quieren creer que esto va a funcionar. Hay cuestionamientos con respecto a la forma y con respecto al fondo, Ciro. Déjame referirme primero a los primeros. Un cuestionamiento es que la reunión de ayer fue una reunión donde se mostró solamente al gobierno, no se escuchó a los periodistas o a la sociedad. Y yo quisiera aprovechar también para comentar el proceso previo para llegar a la reunión. Tuvimos reuniones con organizaciones de la sociedad que trabajan en este asunto. El propio presidente de la República se reunió con CPJ, con Carlos Lauría, hace más o menos una semana, para escuchar sus reclamos, sus planteamientos. ¿Hace una semana? Hace un poco más de una semana. El asesinato de Javier Valdés fue el lunes. Claro, pero habían ocurrido ya otros, el caso de Miroslava, el caso de Cecilio, y vinieron con el reclamo, con los dos reclamos principales, el reclamo de justicia y el reclamo de seguridad. Nosotros mismos nos reunimos el viernes con Espacio OSC, nos reunimos el lunes con Artículo 19, quien llevó a la reunión con PGR casos puntuales de personas que han ido a la FEADLE a buscar justicia, y a partir de FEADLE, para nuestro auditorio, es la fiscalía que se encarga de los temas de libertad de expresión. ¿Y qué llevó Artículo 19? Artículo 19 llevó casos concretos, permíteme no mencionar los nombres porque son asuntos en donde muchas veces implica incrementar el riesgo, casos concretos de fotoreporteros, de asuntos de blogueros que han acudido a la FEADLE y que han tenido casi siempre la misma respuesta, y la respuesta la concentro en dos o tres cosas. Es que muchas veces le obligan a los propios periodistas a llevar las pruebas sobre quiénes son los responsables. Los ministerios públicos no están especializados, no hacen investigaciones de contexto. En general, un diagnóstico de cuál es la situación de las investigaciones. Otro cuestionamiento tiene que ver con el que se dio en el legislativo, sobre que es un anuncio insuficiente, y probablemente hay una parte que tiene que ver con leyes que está pendiente y que tiene que revisarse. Pensamos también, reflexionamos antes del diseño de la reunión, si era conveniente invitar a legisladores y tener un capítulo sobre lo que hay que hacer con las leyes. Sin embargo, consideramos que en este caso en particular es importante mandar una señal de lo que se puede hacer con lo que tenemos, y no ir a esta alternativa lo que tienen reforzado, porque el presidente dijo que se va a fortalecer la estructura y el presupuesto. Exactamente, pero no comenzar por hay que cambiar las leyes para después decir lo que se puede hacer, ¿no? Con lo que tenemos en este momento, con el marco legal que tenemos en este momento, lo que se anunció es lo que se puede hacer. Y naturalmente con las instituciones, y por eso pues el anuncio se hizo. Roberto, 6 periodistas asesinados nada más en este año, Sin duda han resultado insuficientes, y por ello los anuncios que se hicieron tienen que ver con reforzamiento de las instituciones, tanto por lo que hace a las investigaciones como por lo que hace a la protección. ¿Cómo cuidas a un periodista como Javier Valdés? ¿Cómo cuidas a un periodista? Los periodistas no queremos tener escoltas, no queremos tener gente que nos proteja, queremos movernos solos, no nos gusta. Te lo digo porque nosotros también hemos estado alguna vez en situaciones de este tipo y nos ofrecen algún tipo de protección y decimos no nos gusta. El mecanismo de protección tiene hoy 538 defensores de derechos humanos y periodistas protegidos. ¿De ahí cuántos son periodistas? Un poco menos de 200 son periodistas. ¿Hay 200 periodistas hoy que tienen escoltas? No necesariamente escoltas, porque los escoltas son
una posibilidad que se ofrece cuando el riesgo es muy alto, pero hay periodistas importantes, relevantes, que tienen escoltas del mecanismo. Incluso, pues yo puedo decirte, aquí en estos mismos micrófonos se ha comentado, el periodista de Baja California que salvó la vida hace apenas unos meses, fue protegido por una escolta del mecanismo que perdió la vida, le costó la vida. Sí, aquí vimos el caso, claro. O el caso de Alma Barraza, la defensora de Sinaloa, que en un trayecto de Mazatlán a Culiacán fue atacada por un grupo y también una escolta del mecanismo la protegió y perdió la vida una escolta. Unos 200 periodistas hoy con protección. Con medidas. Medidas. En algunos casos, cuando... ¿Qué es una medida? ¿Cuál sería la medida más discreta, ligera? La medida más discreta es lo que se conoce como botón de emergencia. El botón de emergencia es un sistema que funciona a partir de rondines. El botón de emergencia está conectado con corporaciones de policía. En algunos casos corporaciones locales más federales, en algunos casos solo federales, porque hay periodistas que consideran que el posible agresor pues tiene que ver con una corporación local, y entonces la petición es que no se involucre a corporaciones locales. Hay también medidas de infraestructura, cámaras por ejemplo de videovigilancia en sus oficinas o en sus casas, reforzamiento de chapas o escoltas y teléfonos satelitales en algunos casos. 538 hoy están protegidos, pero tienes toda la razón, una parte muy importante. 200 periodistas con mecanismos, con medidas de protección. Efectivamente. Aproximadamente. Una parte importante más extrema son escoltas. escoltas. Bueno, no, la medida más extrema es la extracción. Hay casos en donde advertimos. Que no quiso Cecilio. Ese fue el caso de Cecilio. La Junta de Gobierno le pidió a Cecilio en lo personal y a través de una conferencia que aceptara la medida. Se le dijo ahí en donde está, en Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano es la conurbación de una pequeña ciudad en los límites de Guerrero y Michoacán, Altamirano de un lado, Ciudad Riva Palacio del otro, y por las condiciones que encontramos, por el enfrentamiento de grupos de la delincuencia, lo que le dijimos a Cecilio es: necesitamos sacarlo de ahí. Le ofrecimos naturalmente un espacio aquí en la Ciudad de México, traerlo a la Ciudad de México con su familia. Se rentó incluso una casa, se le dijo, anunció que vendría, después nos dijo que siempre no, y desafortunadamente Cecilio fue privado de la vida a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde estaba lavando su coche, ¿no? Estaba en un autolavado esperando que entregaran su coche. Y esto tiene que ver también, bueno, como tú dices, con la confianza que tiene que generar el mecanismo, que es complicado con defensores y con periodistas, y tiene que ver también con medidas de autoprotección. Por eso hemos trabajado, por ejemplo, con Freedom House, en un esquema de acompañamiento que ha sido muy útil para el mecanismo, para fortalecer las unidades técnicas, las que hacen la evaluación de riesgos, pero también para trabajar con defensoras y defensores y con periodistas en esquemas de autoprotección. Un periodista, un defensor que sabe que está en una situación de riesgo, también tiene que hacer una parte de la tarea para evitar que... ¿Por qué? Pues porque si tú eres una persona que sabes que tienes riesgo, naturalmente no me refiero a las cuestiones que tienen que ver con lo que hace, con su actividad como periodista. La pregunta es si es pertinente estar solo esperando que entreguen el coche en un autolavado. O sea, me parece, y además no es un asunto nuestro. La otra es la otra es salirte de tu lugar, irte de tu ciudad, es traer una escolta. Mira, en el caso más extremo es dejar de hacer tu trabajo, es esconderte. El mecanismo tiene que diseñar las medidas para garantizar que una persona, un periodista por ejemplo, pueda seguir desempeñando su tarea con seguridad. Una parte importante nos toca a nosotros, una parte pequeña, pero una parte también tiene que ver con autoprotección, y por eso es que se han hecho talleres de autoprotección en el país. Pero yo voy a la parte, al asunto fundamental que tiene que ver con el anuncio de ayer, Ciro. La impunidad es el acelerador de esta violencia.
matas a un periodista o matas a un ingeniero, por si no pasa nada. Y no pasa nada. Y por eso me parece que los anuncios que se hicieron el día de ayer son importantes. Pues son anuncios. Son anuncios simplemente anuncios. Y hay que demostrarlo en los hechos. El primero es que no habrá impunidad en los casos de los que estamos hablando. Ayer el presidente Peña Nieto, con todo el gabinete de seguridad y con 27 gobernadores, creo que acudieron, o 25 gobernadores, anunció una serie de acciones para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero le preguntábamos a Roberto Campa, quien nos ha dicho que la estrategia es con las mismas instituciones, con las mismas leyes, depurar, perfeccionar, reforzar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos que por naturaleza no quieren tener protección especial. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno mexicano en el caso que conmocionó y provocó, entre otras cosas, la reunión de ayer, el caso de Javier Valdés, ejecutado el lunes al mediodía en la tierra donde había vivido siempre, donde había publicado muchísimas crónicas, libros, dado conferencias, y un día lo mataron? Me imagino que el fin de semana ustedes no tenían a Javier Valdés en el radar de periodistas bajo una situación especial de riesgo, Roberto. Nosotros no lo teníamos, pero había focos de alerta prendidos, Ciro. ¿Con él o en Culiacán? Con él. Con él, porque su propio periódico, Río 12, y era corresponsal también de La Jornada, su propio periódico publicó un día después de la muerte de Javier que había recibido amenazas recientes. Y pues la pregunta es, a partir de estas amenazas, ¿por qué no fuimos capaces nosotros en el mecanismo, las organizaciones que representan y que defienden a periodistas, de prender suficientemente el foco de alerta y acercar al mecanismo para protegerlo? Y el mecanismo protege a otros periodistas, espíritus libres también, que tienen actividades similares a los de Javier. Y pues nosotros entendemos que es una molestia tener una escolta, pero en algunos casos se justifica y lo amerita. Y creo que esto es parte de lo que se anunció ayer también, porque es el fortalecimiento del mecanismo y además el compromiso de esquemas similares en todos los estados. Tenemos que garantizar que todos los gobiernos de los estados sean capaces de identificar los riesgos potenciales que tienen los periodistas y los defensores en sus estados, y estamos trabajando en ello. Y confío que podremos tener una primera versión de este atlas de riesgo tan pronto como el próximo lunes. Están trabajando en todo el país. Nos reuniremos con los secretarios de gobierno en 2 reuniones, en la mañana y en la tarde el lunes, para tener una primera versión, y que seremos capaces en los temas de protección de construir protocolos y de ofrecer esquemas que sean eficaces para la protección de los periodistas. Y el otro pie de la estrategia que se planteó ayer, uno es la protección y otro es la justicia. La impunidad, como decía hace un momento, es el multiplicador, el detonador de otros ataques, y la señal que el gobierno mandó el día de ayer, y yo estoy seguro de que vamos a ser capaces de acreditarlo en los hechos, es que no habrá impunidad en estos casos que han simbrado a lo implica dar con los responsables. Van a ser 2 meses de Miroslava Bridge, la periodista de Chihuahua, corresponsal, o ya fueron 2 meses, a ver si me dan la fecha, por favor, y no hay nada, pese a que fue otro caso de conmoción. Damos por sentado que ahí está el gobierno federal haciendo su trabajo, damos por sentado que ahí está el gobierno de Chihuahua haciendo su trabajo, y no hay nada. Habrá resultados con el gobierno de Chihuahua. Puede haber en otras materias opiniones distintas, visiones distintas, en esta no. Hay un trabajo de investigación hoy que se está haciendo por la Fiscalía y por la PGR, y habrá un trabajo coordinado para dar con los responsables, y habrá un trabajo coordinado para dar con los responsables del resto de estos homicidios. 23 de marzo me están diciendo, 2 meses perfectos. 23 de marzo fue el día en que asesinaron a Miroslava. Si los periodistas no colaboran, esto no va a funcionar.
Y los periodistas no queremos colaborar. No es que no queramos colaborar, que queremos seguir haciendo nuestro trabajo sin traer una serie de mecanismos. Mira, en la reunión que tuvimos con las organizaciones y con Artículo 19 el lunes, yo comenté que era importante sentarnos en los siguientes días a discutir un tema que tiene que ver con una decisión para fortalecer la posible confianza en el mecanismo, Ciro, y es la posibilidad incluso de tener un mecanismo autónomo. Probablemente a algunos periodistas parte de la desconfianza tiene que ver con que es un instrumento del gobierno. Me parece que es un asunto que habría que revisar. Implica también desventajas, la desventaja de no contar con los asideros que se tienen en el gobierno para operar cosas, pero son cosas, son aspectos que hay que discutir y revisar. Hoy lo que yo quisiera también aprovechar y es decirle a los periodistas que nos están escuchando, decirle a defensores y a defensores que nos están escuchando que el mecanismo es una instancia que está a su disposición, que hoy se otorgan las medidas urgentes prácticamente de inmediato, que se trata, en el caso, por ejemplo, de escoltas, de personas que no tienen que ver con corporaciones, no son elementos de las policías, son escoltas del mecanismo, gente capacitada en derechos humanos también, y que estamos a su disposición, que lo podemos hacer en cualquier lugar en el país de inmediato. Sabes también cuál es el razonamiento. Estas personas que me van a estar protegiendo, dentro de un año van a venir a secuestrarme, ¿no? Van a tener acceso a toda mi información, a mi vida, a mis movimientos, a mi familia. Hay mucha desconfianza, Roberto. Hay mucha desconfianza. Hemos hecho un esfuerzo grande con el proveedor del servicio de seguridad para garantizar que al máximo lleve los esquemas de control de confianza. Sabemos que implica una enorme responsabilidad darle a un defensor o a un periodista un servicio con una persona que va a entrar a su casa, que va a estar en contacto con ellos, con sus hijos, y la única manera como se puede aquí también reducir el riesgo es con capacitación a este personal, es con evaluaciones permanentes de control de confianza, y hasta el momento creo que las personas protegidas con respecto a ese tema no tienen queja. Anoche decía Juan Ignacio Zavala en la televisión, es una producción de riesgo. Es una producción de riesgo. Sin duda, sobre todo en algunas regiones y a partir de algunas materias. En algunas regiones que están regresando a publicar cosas que durante años no quisieron hacer por razones más que entendibles. Pero hay una parte que le toca al gobierno, y me parece que la parte que le toca al gobierno es primero garantizar que no haya impunidad, garantizar que quien atenta contra un periodista sepa que va a tener una respuesta unificada del gobierno, y tengo claro que la prueba principal de lo que se comprometió ayer está ahí, está en que seamos capaces de detener, de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia, y estamos convencidos también de que otra responsabilidad del Estado para esos periodistas es ofrecerles una opción de protección. Por cada periodista en riesgo o amenazado hay 10 o 100 que blofean con que los amenazan. También lo sabes. Pues sí, y son los primeros que van a acudir a estas medidas. Y por eso las evaluaciones de riesgo tienen que hacerse de manera profesional, y por eso también cada caso que se somete a consideración del mecanismo pasa por una junta de gobierno, en donde, debo decir, el gobierno, las oficinas del gobierno son minoría, Ciro. La junta de gobierno del mecanismo es prácticamente paritaria. Hay 4 dependencias del gobierno, que son la Cancillería, Gobernación, PGR y Policía Federal. Hay 4 representantes del Consejo Ciudadano del mecanismo, 2 defensores, 2 periodistas. El 9º voto es el de la CNDH, y participa con voz y sin voto, pero con una voz que es importantísima, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el Senado de la República, prácticamente en todas las juntas, y prácticamente en cada caso está la senadora de la Peña involucrada en el tema. Hay un esfuerzo desde la ley de que el mecanismo sea una instancia plural, una instancia que revise con una visión que garantiza transparencia a cada caso, y aunque pues ciertamente no es una justificación, pues también puedo decir que ninguno de los casos de periodistas o defensores
que han perdido la vida en esta etapa ha estado protegida por el mecanismo. Y esto sé que es una debilidad porque implica falta de confianza, pero tan sencillo como llamarnos, si es personal. ¿A quién? ¿Dónde están los datos? En la página de Gobernación está el enlace. Debo decir también que el 30% de la gente incorporada hoy ha sido incorporada por iniciativa del propio mecanismo. El mecanismo tiene un sistema de monitoreo. Ahí encuentra que hay un riesgo y entonces se acerca al periodista o alguna de las organizaciones para invitarlo a que venga. Directamente a Gobernación o a través de Artículo 19 o de Alianza, de cualquiera de las instancias que tienen que ver con este tema. Ojalá funcione todo esto y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, Roberto. Siempre es un privilegio estar aquí, Ciro. Muchas gracias. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.